éxitos, sigamos desde Caracas a todo el país, a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Bueno, siendo un poco más de las 7 de la mañana, hay que decir, y hablando de tiempo, que han pasado ya 10 meses desde la elección presidencial, 10 meses ya, pero han pasado también algunas semanas de las elecciones regionales, parlamentarias, y ahora se anuncia un nuevo proceso electoral que, a pesar de estar fijado para este año, pareciera... Es una sensación, no sé si compartida, pero pareciera que agarra como movida a la dirigencia opositora que participó en las elecciones anteriores y que, bueno, no se recupera de una participación registrada en el proceso anterior y de los resultados que fueron anunciados. Bueno, para hablar de este momento en materia electoral, hemos querido invitar a Pedro Pablo Peñalosa, es periodista especializado en la fuente política. Pedro Pablo, un gusto saludarte siempre. ¿Qué tal, Román? Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. A ti, un gusto escucharte. Pregunto, ¿sorprende un llamado tan pronto para las elecciones de alcaldes y concejales habida cuenta de lo ocurrido en los procesos anteriores? Bueno, era una posibilidad que estaba allí sobre la mesa luego del triunfo alcanzado por el gobierno, bueno, que convocara inmediatamente a una nueva elección, más allá de que también correspondía este año la renovación de las autoridades municipales. Lo cierto es que, bueno, luego del triunfo alcanzado en las elecciones del 25 de mayo, donde el gobierno pues arrasó con 23 de las 24 gobernaciones y ratificó su amplísima mayoría en la Asamblea Nacional, que bueno, que convocara a esta elección municipal y bueno, completara, digamos, ¿no?, esa renovación y este proceso, tomando en cuenta, bueno, ese envión, ¿no?, ese impacto que tuvo esa elección para buscar, bueno, ratificar y prolongarlo en este proceso. Entonces creo que, bueno, era algo que se podía esperar y bueno, así lo ha convocado entonces el CNE para esta nueva elección. Un arrase producto de una baja oferta de la oposición y una escasa participación, ¿no? Sí, se combinaron varios factores. Recuerdo que antes de las elecciones lo hablábamos, ¿no? Sí. Y bueno, sin duda, una oposición que no se presenta en bloque. Ya vimos toda la discusión, todas las discrepancias, diferencias que se dieron en el seno de la oposición, que se presenta entonces de esa manera, muy debilitada, muy disminuida, y por el otro lado el gobierno, bueno, con toda su fuerza, se presenta y logra entonces ese triunfo que ya describíamos, sí, que como digo, era apuntaba a que iba a ser así, y así ocurrió, no hubo sorpresa en ese proceso, ¿no? Sí. Ahora, ¿sientes que sorprende a la oposición, que agarra movida a la oposición, que tenían como uno de los escenarios esa posibilidad, que la elección fuera ya, ahora? Bueno, yo llegué a conversar con algunos dirigentes que creían que podía esto prorrogarse, ¿no?, que no podía, que quizás se convocaba de manera tan automática, ¿no?, tan inmediata, pero otros sí lo esperaban. Lo que sí es que, bueno, obviamente ellos no tenían mayores expectativas en cuanto a la elección del 25 de mayo, pero salieron mucho peor de lo que esperaban también. O sea, allí hay un golpe, ¿no? Hay dirigentes que te dicen que hay un tema de desmoralización de quienes participaron, de que esto también los sacudió. Como digo, no tenían las mayores expectativas, obviamente, pero creían que iban a salir mejor de cómo salieron. Entonces, obviamente, esto tiene un impacto en toda esa dirigencia, pero además, en este proceso, me comentaban que buscaban que, digamos, la escogencia de los candidatos se haga desde los municipios, es decir, que cada municipio, atendiendo a su realidad, a las fuerzas políticas que allí confluyen, a los liderazgos, bueno, vayan escogiendo también y haciendo las alianzas en cada uno de estos municipios. Entonces también pasa que no ha habido ese discurso, digamos, paraguas nacional de esta dirigencia, sino que, bueno, se ha dejado al liderazgo municipal, y también eso ha tenido un impacto, pero sin duda, como digo, una combinación también aquí de factores, y uno de ellos obviamente es ese golpe recibido en esas elecciones, sí, donde, bueno, no obtuvieron los resultados que esperaban, si bien no eran como digo, la mayor expectativa, no esperaban que fuera tan negativo ese resultado. Pero Pablo, en esa conversación que tuvimos, en la conversación anterior a la que hacías referencia, decías algo así, palabras más, palabras menos, intento parafrasearte, que cada llamado que ha hecho la oposición en su historia a no participar, luego se traduce en un llamado a la participación en el siguiente proceso. ¿Crees que este sea el caso? No, en este caso no, porque digamos, las mismas condiciones que llevaron a unos y a otros a tomar sus posiciones se mantienen. Yeah. Lo que yo me refería en aquella ocasión es cuando uno revisa la historia de cómo ha avanzado todo este proceso. Bueno, por ejemplo, en el año 2005
la oposición llamó a no participar. Exacto. ¿Y qué hizo posteriormente? En el 2006 participó en las elecciones y así siguió. Okay. Luego, cuando se da el llamado a no participar en el periodo 2017, que también eran municipales, y luego 2020, bueno, en el 21 volvió a participar en las elecciones regionales y también lo hizo en las elecciones presidenciales del año pasado. Entonces, claro, pero ahí también, digamos, son procesos mucho más largos donde ocurre una serie de eventos, acontecimientos en todo aquel, en ese proceso, pues digamos, y va llevando entonces a que se ajusten las decisiones, se abra una nueva discusión, se tomen nuevas políticas, acciones. Pero aquí, digamos, viene en caliente, ¿no? En realidad, digamos, los elementos que cada uno ha expuesto para tomar su posición se mantienen. Y más bien lo que también hablamos en una ocasión, Román, en otra conversación, es que aquí lo que queda claro es que, digamos, la decisión de participar o no también obedece o responde a cómo ellos observan el momento y las acciones a tomar. Y esto también muestra lo que hablamos de que hay diferentes visiones. O sea, no es un tema simplemente de ego, de capricho, de que yo tengo una aspiración por un cargo o no, sino que, bueno, es una manera de cómo tú, caracterizas el momento político y que crees que debes, las medidas que debes tomar o las acciones que debes ejecutar para alcanzar tu objetivo. Entonces esas diferencias se mantienen ahí, nada ha cambiado de fondo de hace menos de 2 meses para acá, entonces obviamente ahí creo que no habrá mayores cambios. Otra cosa es de cara al futuro, cuando se haga la evaluación de este momento, de si se alcanzaron los objetivos o no, cada una de las partes, si lograron avanzar o no, ahí seguramente, bueno, vendrá quizá esa posibilidad de replantearse lo uno y los otros que pueden hacer e incluso también avanzar, si es posible, en un nuevo proceso de diálogo interno de la oposición y reunificar su fuerza, sus posiciones, que también ha habido otros momentos de tiranteos, de discrepancias, de divisiones que han podido ser luego corregidos, pero bueno, es un proceso muy complejo, como digo, pero que hay temas muy de fondo y se mantienen allí todavía. Entonces creo que esperar que haya un giro en menos de mes y medio, cuando en realidad las condiciones políticas, me refiero, ¿no?, que llevó a que cada uno tomara esa posición no han cambiado, entonces creo que no puede esperarse que haya un giro ahorita para estas elecciones. Claro. Es Pedro Pablo Peñalosa quien nos acompaña, periodista especializado en la fuente política. Hablas de diferentes visiones. Del proceso anterior, el inmediatamente anterior, Pedro Pablo, se desprenden algunas cosas, como por ejemplo un Juan Requesens que reconoce que no convenció, que no pudo seducir a su electorado, pero entiendo que además ahora tiene aspiración como alcalde. Pero tienes luego un Capriles y un Rosales que culpan a la Plataforma Unitaria Democrática de lo ocurrido. De nuevo está Capriles en el ojo del huracán. No sé si has hablado con él, pero uno puede inferir que Capriles, con la experiencia más política que tiene, estará claro de lo que le viene ahora desde la Asamblea Nacional en su curul. Sí, sin duda, digamos, claro está desde un principio, pero de nuevo, esto responde a una política que quiere llevar adelante, entendiendo todos los obstáculos que eso tiene al frente, ¿no? Y yo creo que hay una cantidad de elementos que tienen que evaluarse, y lo hacíamos antes de la elección, pero luego de lo ocurrido también están allí. Cuando tú recordabas lo de Requesens y su discurso, ciertamente hay un tema de no solamente señalar a aquellos que llamaron a no participar, sino también de que ese liderazgo que llamó a hacerlo, bueno, ¿qué pasó con ese mensaje? Que no caló, ¿cuál es la realidad de ese liderazgo? O sea, creo que tiene una etapa también de ellos, de una revisión y no de señalar la responsabilidad de otros, porque también ahí ellos plantearon una idea que obviamente no convocó a la mayoría opositora, ¿no? En este momento. Entonces creo que también parte, digamos, de esa discusión, de ese debate, y una cantidad de factores que se mezclan allí, y lo que tú señalas, sin duda, en esta nueva etapa, primero, tiene que estar muy consciente Capriles del desgaste y del costo político que ha tenido las acciones que él ha tomado, pero se entiende que las toma, bueno, de su convicción, de su principio, de cómo él evalúa el momento, de qué acciones cree él que pueden contribuir a avanzar. Y bueno, y eso tiene un costo en este momento, y por supuesto, una vez llega a la Asamblea Nacional, también se abre una nueva etapa. Yo te agregaría un elemento, si te parece, que pudiéramos también abordar, que es que se supone, se sospecha, si bien no hay mayor confirmación, ¿verdad?, que el sector de la oposición tiene un canal de comunicación abierto con el gobierno. Bueno, habría que ver hasta qué punto, ahora que forman parte de la Asamblea, si ese canal pasa a ser un canal
informar a un canal más institucional, Okay. qué agenda se puede abordar, qué resultados pueden obtenerse de esa conversación, de ese canal de comunicación. Yo creo que eso es lo que está abierto, porque esa propuesta de la participación, de estar dentro de la Asamblea, también busca, obviamente, y tiene como objetivo primario, bueno, tener ese canal de comunicación, ampliarlo e incorporar o conformar una agenda que incluye una serie de elementos donde se puede ir avanzando y buscar mecanismos para una convivencia, bueno, civilizada, democrática en el país. Entonces, creo que es lo que va a medirse ahora. O sea, yo creo que hay muchas preguntas que se hicieron sobre el tema, por ejemplo, de, bueno, la elección de los diputados, la adjudicación de los diputados. Bueno, yo creo que ahora, digamos, para entender el alcance de esa jugada política, también hay que ver cómo evoluciona todo este proceso que, insisto, tiene como ese objetivo de crear ese espacio de comunicación. Veremos si eso da resultados, si eso de verdad puede, digamos, hacer que algunos factores que en este momento generan perturbación en la vida nacional, bueno, puedan abordarse, superarse y avanzar. Obviamente, para eso también hay que medir cuál será la verdadera disposición y voluntad del gobierno, sí, y qué capacidad también tendrán los representantes de este sector de la oposición para avanzar y, bueno, convertirse en unos interlocutores frente al gobierno para avanzar en esa agenda política y de distintos temas, ¿no? Sí, sociales, etcétera. Es Pedro Pablo Peñalosa quien nos acompaña a esta hora en el programa. Pero Pablo, una vez anunciada la elección de alcaldes, algunas figuras ya asomaron, ya dijeron presente. De Fuerza Vecinal, por ejemplo, aparecen Duque en Chacao y González en Baruta con aspiraciones a permanecer bajo el eslogan de que la alcaldía nos entrega. Por cierto, hay que decir, en el caso de González, de Darwin González en Baruta, que Luis Aguilar, quien también tenía sus aspiraciones, ha decidido acompañarle. ¿Saldrá la gente a defender a sus alcaldes, más allá de los llamados que hagan los líderes de oposición? ¿Saldrá la gente, está consciente de la importancia de esta elección? Bueno, fíjate, con lo que tú señalabas antes de ese tema, creo que ahí también lo llamativo en este caso, tú hablas del caso de los alcaldes de Baruta y Chacao, alcaldes del partido Fuerza Vecinal, es que, bueno, también se da una alianza que hasta este momento no se había dado de esta manera con los partidos de Un Nuevo Tiempo, o el partido de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de Capriles, que es única. Sí. Se van a respaldar a estos alcaldes. Recordemos que Fuerza Vecinal en la elección presidencial tuvo otro candidato distinto, el candidato de la plataforma unitaria, y en las mismas regionales, que ya tú recordabas a Requesén, ellos tampoco apoyaron a Requesén. Sin embargo, entonces, ahora, bueno, los Rosales y Capriles con sus tarjetas, con sus partidos, están respaldando a estos alcaldes. Obviamente, como decíamos, ya hablando del tema de la participación, habrá que ver números de cómo la gente percibe este momento, pero claro, también hay que destacar que estas elecciones tienen esa característica que de repente la gente siente mucho más cercano al alcalde en su cotidianidad, en su día a día. Ya pasó, recordemos el antecedente, de hecho, Duque y González llegan a esas alcaldías en un momento en que la mayoría opositora llamaba a no participar. Cierto. Recuerda que ellos vienen de Primero Justicia, cierto, rompieron con la línea del partido, se postulan y alcanzan la alcaldía, conquistan las alcaldías sin el apoyo de la mayoría opositora en ese momento, que también había llamado a no participar, por la manera de protestar por lo que había pasado en las regionales, que también se habían convocado meses antes, ¿no? Y sin embargo, bueno, en esa elección la gente termina saliendo a votar y en esos municipios se mantienen, digamos, fuerzas distintas a las fuerzas del gobierno, ¿no? Aquí veremos, porque ciertamente viene una elección hace poco, bueno, ni siquiera 2 meses, y bueno, en esos también espacios que se consideraban bastiones tradicionales de la oposición, resulta que, bueno, la gente, los simpatizantes de la oposición no salieron a votar, y eso facilitó el triunfo del chavismo en estos espacios. Ahora, bueno, veremos esta dinámica, como digo, que tienen las municipales, si pueden ser distintas, tomando aquellos antecedentes, pero creo que está por verse, y bueno, seguramente vendrán ahorita mediciones que irán también eso, ¿no? Viendo hasta qué punto la gente ahora sí se anima o no a participar en este nuevo proceso que tiene, como digo, sus
sus propias características y particularidades, ¿no? Pero Pablo, un líder regional, pero con aspiraciones coqueteos nacionales, como Henry Falcón, de Lara, solicitó que estas próximas elecciones sean suspendidas. ¿Una iniciativa así prosperará? ¿Es poco probable? ¿Lo es imposible? Bueno, el gobierno ha señalado que no tiene previsto suspender. Otra cosa es que si prorrogan, que también han solicitado que se prorrogue la fase de postulación de candidatos, que en otros momentos también se ha hecho, pero en principio el gobierno ha descartado esa posibilidad, si bien ellos también tienen, bueno, que llevar adelante su proceso de escogencia de candidatos, y eso también, bueno, les puede tomar un tiempo, pero repito, el gobierno ha dicho que hay una fecha de elecciones y que, bueno, que deben avanzar ahí. Entonces, bueno, creo que hay que ver si a última hora revisan. Recordemos que, bueno, también las regionales se postergaron unos meses, ¿no? Pero aquí, repito, hasta este momento que estamos conversando, el gobierno ha dicho que las elecciones son este 27 de julio. Sí. Pero Pablo, agradecido por tu tiempo, siempre a tu disposición. Gracias. No, muchas gracias a ti, un gran abrazo. Un gusto, feliz día. Igualmente, Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en La Fuente Política. Seguimos.